las avileñas voy a meter aquí esta finca mía. Que coman por aquí, tienen de todo. Mucha hierba. Y mucho campo. Y mucha agua. Y ahí estaban cargando madera todavía. Ese corral de cabras lo tenía que meter tenía que preparar y meter las cabras ahí. Yo tenía aquí la majá. Eso era mío. Era mío. ¿Qué pasa, cara guapa? ¿Qué te pasa? Esta les ha ido bien. Esta vaca buenísima, mirad qué mansa es. Aquí tienen hueso, hierba. Maire mía. Maire, maire, maire. Maire, maire, maire. Las bajas que hasta aquí. Eso lo compré yo todo. Lo compré aquí, tenía las cabras. Ahí me denunciaron el Seprona por acumulación de restos vegetales en el cauce fluvial. Limpié la finca y por el medio va un arroyo y estaba limpiando y destrozando la finca. Y macho, me denunció las beneméritas. Hay una comida por ahí para arriba. Madre mía lo que hay de comida. Y hueso y de todo. Tengo que traer las cabras para aquí. Que una comida para cabras ahora sí que hay. Venga, camiones, todavía se están llevando madera. Ahora están llevando madera de roble. Vamos, mozas. Toma, mira bien. Cara guapa, bien. Estaba anoche para ir comiendo hay una hierba. Mira ese romper el de coche. Qué manía le tienen a los coches del ganado, Las cabras te lo rompen. Tengo aquí unas bellotas para las cabras y se las voy a tener que echar a las vacas. Ya, todo lo ven, todo lo ven. Qué bonita está la novia. Con el... Lo perdió. Más bonita está la novia. Esta vaca le voy a comprar, me cago en ti, un saco pienso. Es la de comida que hay aquí para las cabras. Bueno, y la vaca, se comento la vaca, los huesos. Vamos a bajar aquí hasta Pagua. Toma. A ver si quieren bajar, pues se caen en el coche enreando. Toma. Vamos, mira bien. Toma. Aquí tenía yo las cabras toda la vida. Y aquí sembraba el huerto y sembraba de todo. Pero... una comida. Toma. Mira bien. Vamos bien. Toma. Y moza, ven. Todos los collares, que bueno, por eso no he puesto aquí. Aquí le he metido ahora unas 2000 hectáreas. Le he metido todo aquello por ahí para allá. Todas estas vaguas, todo. Hasta donde están las otras, ahí están las berrendas, están para allí. Toma. Mira, ven. Esta finca la compró mi hermana y se la cambié a mi hermana por unos olivos. Y la majá también se la cambié a mi hermana. Y aquí, ese trozo lo compró un colega mío que vieron de fuera. Y esto de acá es de un hombre que... eso mira que de hueso. Ahí tengo que traer las cabras. Aquí hay comida para cabras. Madre. Le he marcado por allí, para ahí tiene mi hermano al lado de mi hermana la finca. Por ahí para arriba. Por allí. Aquellos cerros ahí a lo lejos. Allá arriba hay unos valles. Todo esto por aquí, ¿qué comida va a aburrir? Para que esta noche han quedado aquí unas vaguas, que hay mucha hierba y... Toma. Mira bien. Se quedan enredando en el coche. Toma. Mira bien. Ven, cara guapa, ven. Ya viene para acá. Qué buena es esa vaca. Son animales que son una vez... son así.
Nada, siempre va a la primera. Me quiere con locura. El amor de una vaca es lo mejor. Toma, toma, toma. Venga. Vamos, cara guapa, vente para acá. Que te voy a enseñar una finca que tengo aquí. Toma, toma, toma. Mira, ven. Y no les he hecho de comer a estas vacas. A estas vacas les echaba un poquito de comer y me querían más. ¿No es la carquesa? Eso es buenísimo para las vacas. Pero hierba, mira cómo está todo ese valle. Y agua, aquí no se seca el agua en la vida. Toma, toma, toma. Vamos bien. Toma, toma, toma. Vamos, Pizarro. Pizarro. Toma, toma, toma. Aquí pegamos las colmenas nosotros también. Y aquí hay una fuente que no se seca nunca, nunca. Y va el agua por ahí, ves que allí hay un acueducto y se regaba todo por ahí para abajo miles de hectáreas. Se regaba. Bueno, se regaba todo, pero ya... Toma, 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 mira, ven. Uy, Pizarro, ven. Hierba, yo voy a hartar de hierba para estar regatera. Esto por ir para arriba. Esta tía aquí comida... Dios mediante. Aquí peleamos nosotros las colmenas en este asiento. Esto si no traigo las cabras, que esto se va a perder otra vez, esto se llena todo de maleza. Esto hay que traer las cabras sí o sí. Tengo que bajar para con una piedra de cabra y que limpien todo esto. Esto no puede ser. Para ahí sembraba yo fregones, sembrábamos de todo. Los niños muy chiquininos venían... Pero... Hubo un incendio igual que ahora y nos echaron del ganado porque antes era así. Hay que ver, se cruzaba por aquí, así pueden cruzar las vacas. Chacho, que vienen detrás de mí estos animalitos. Ni aunque les echara de comer, ¿eh? Y nunca les he hecho nada de comer, ¿eh? Este verano tenéis buen agua y buena comida. Estas vacas son mansas, mansas, mansas y buenas, buenas y nobles. Cruzar para allí, la gala. Y luego allá arriba os tengo allí preparada una sorpresa. ¿Sabéis que el karma existe? Pues esta mañana, viniendo de Plasencia para acá, he descubierto que el karma existe. Control de policía, de guardias civiles. Aquí a la entrada del pueblo, de mi pueblo, de Torre. Bueno, mi pueblo, en el cruce que hay ahí, un cruce grande. La Berimérita. Pruebas de alcoholemia a las 8 de la mañana. A mí no me ha pasado nada. Pero a uno... le escuchaba, decía a los guardias, que mi abuelo era no sé qué. Le decía a los guardias, sí, su abuelo sea lo que sea. Usted tiene que ir a hacer 2 años sin carnet y tiene que hacer un curso. Jagüen 10. Pero es que me dice un primo mío, ahora que está hablando, me dice, jagüen 10, esta mañana este tío salió todo borracho, me ha pegado un porrazo al coche. Y digo, toma, ¿no? Que lo han tenido parado ahí los guardias. Jagüen 10. Luego salimos un día de fiesta y nos pone toda la gente de borracho. Yo cuando bebo nunca cojo el coche, eso lo sabe todo el mundo. Ese está todo el día borracho con el coche por todos lados, todo el día borracho, toda la noche borracho. Por aquí se pasaba. Aquí hay una fuente, fíjate cómo está todo. Esto hay que limpiarlo todo. Esta finca se ha comprado a mi hermana abandonada. Pues no, la limpié, estaba desbrozándola.
Y una vez que ahí está el arroyo, pues hice unos montones de... Para quemarlo, para pedir permiso. ¡Buah! Vinieron 4 del Seprona. Que los mandó el alcalde socialista, estaba todo el día denunciándome. Pero es que lo más gracioso es que me dice ahí uno del Seprona ahí. Venga, saca la maleza y no te denunciamos. Saqué todos los palos delante de ellos. Y me denunciaron por acumulación de restos vegetales en un cauce fluvial. Nunca compré fincas con un arroyo en el medio, ¿eh? Porque os denuncia cualquier... No, no podemos tocar nada, el arroyo es suyo, no puedes ni limpiarlo. Es de Confederación. Y ahí me venían las multas de Confederación, Marítimo, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a comprar una punta ya este año de Vileña, de más avileña. Pues las berrendas se están haciendo solas, madre mía, tengo una tiembla de berrendas ya. Entonces tengo que ir enseñándoles el camino. Pero claro, ¿cómo cruzamos ahora aquí? Tenía que haber tirado algo, aquí se cruza, pero claro. Ahí se cruzaba antes. Ahí pasaba yo todos los días con las cabras y bebían aquí. Madre mía, el abandono del mundo rural. Aquí se metía un río de agua. Y luego enseñé un día un acueducto que hay que cruza para allá. Y bajaba el agua por ahí, regaban por ahí para abajo una de gente. Y yo aquí, no hace mucho, pues cuando los muchachos eran chiquininos, aquí sembrado yo de todo. Frejones, aquí sembrado de todo. Chíchares, patata, de todo. Mira cómo se comen los huesos las vacas, pues tienen huesos aquí para comer. Bueno, con esto de los collares, pues lo bueno, que no tenéis que vallar. Si esto lo hubieran conocido los antiguos... Ah, qué finazo. Mira cómo va buscando la vereda. Cómo va buscando la vereda la vaca. Como el ganado que se cría desde nuevo no hay ninguno, ¿eh? Voy a ver estas vacas cuando sean grandes, ¿cómo son? Y así que está comiendo ya boca llena, me cago en 10, estas vacas me van a hacer rico. El karma existe. Cago en 10, voy a tener que bajar y cruzar el arroyo yo, si no las vacas no lo van a cruzar. A lo mejor lo cruzan por aquí. Fíjate, están los cerezos aquí que tiene sembrado. Esto era de un hombre que se llamaba Tomás. Se le compró a mi hermana esto y la majá. Y yo se lo compré a mi hermana, se lo cambié por olivo. La lobera se llama esto. Dios, qué bonitas están aquí. Ahora mismo qué daño hacen aquí las cabras y las vacas para aquí. Pues si tú lo que hacen es limpieza para que gestionemos lo que tenemos que gestionar. ¿Sabéis lo que hacen aquí? Vienen los muchachos del instituto, plantan para ahí un montón de árboles sin control. Ahora, los vienen, hacen la actividad y los árboles se secan todos porque como son niños, hacen un agujerino de juguete. Claro, los chavales demasiado hacen que son niños. Chicas, mirad toda la madera que ha dejado para aquí este tío abandonada. Tengo que bajar yo al arroyo y cruzar, si no las vacas no cruzan. Bueno, vienen a cruzar, pero con... Madre, qué comida para las cabras. Por Dios, Santa María, Madre de Dios.
Si es que el campo está abandonado, si es que no hay ganado ya. Es que por donde quiera que tiren los animales hay comida. Tengo toda la sierra, todo. Y aquí ni quieren ganado, ni quieren que nadie lo tenga. Yo no tengo ni idea. ¿Qué mundo nos espera? ¿Por dónde puedo cruzar que Caraguapa cruce para allá? Cruzarán solas, porque como lo tengo marcado, ellas buscarán ya, ellas cruzarán. Si no cruzan por el camino, pero es que ahora no quiero de momento en el camino que pasen mucho, porque pasa cualquiera por ahí y las ve las vacas y se piensan que están sueltas y las espantan. Y los animales tienen que ir teniendo querencias. Esto para las cabras, qué comida. Y esto se lo comen las cabras. Ser un delincuente. Qué bonito está el campo. Sobre todo en primavera. Y qué bonita está la novia. ¿Sabes cómo ventean las vacas? A los camiones que están allí, las grúas y tal. ¡Joma! Ya ven. Esto ahora mismo para plantarlo de cerezo, esto daba aquí cereza, pero claro, si es que cuesta todo mucho y no valen los productos, pues nada. Es que daros cuenta, cogían el agua aquí, ahí donde está ese cerezo, viene el caño pegando al arroyo, pasa por este lado el caño ahí, y ahí cruza para allá y va por ahí alto. Madre mía, bajaba por ahí para abajo el agua. Es que antes estaba todo trabajado, ¿eh? Chacho. La altitud que está cogiendo eso, para que pasara ahí está desde hormigón para allá. Iba allí, iba el agua por ir para allá, chacho. Pero no por ir para allá, es que allí iba todo hormigón, era toda una acequia de hormigón, si es que antes se aprovechaba, ¿no? Y en 40 años se ha arruinado el campo entero, me cago en 10. Ve el caño ahí de hormigón, un acueducto, un puente que pasa. Va el caño por allí, pero es que va por allí para abajo y estaba todo hecho de cemento. Y regaban por ir para abajo, madre mía, de gente que regaba. ¿Y ahora? Si es que ahora no tenemos. Ahora es que no hacemos nada. Aquí viene el caño. Y se cogía allí, venía por aquí. Tiraba uno por aquí, el otro tiraba por aquí. Cuenta infraestructura, lo que han trabajado los humanos, ¿eh? Y lo tenemos todo arruinado el campo ya, ¿eh? Pasa por ahí el agua, iba por allí, baja por allí. Si estos pueblos, como vivía tantísima gente, es que estaba todo aprovechado. Ahora estamos para aquí, estoy yo solo en el campo. Daros cuenta qué estructuras preparaban para aquí los antiguos. Por eso antes había tanta agua, porque estaba todo trabajado, todo limpio, todo preparado. Pero mira si le metían caudal de agua en verano, que mira que ancho el caño, si tenía agua este garganta. Date cuenta qué cosas preparaban para aquí.
Allá abajo hay unas vegas que las compró mi hermana, que son de mi hermana. Eso se sembraba todo. Sembraban maíz, sembraban de todo. Y este era el antiguo caño que bajaba para abajo. Uf, madre. El futuro, el orden y la ley. Pero claro, eso te pones a hacerlo ahora, hoy en día, a coger agua de ahí, tienes que pedir más permiso. Venga a pedir permiso, los permisos te aburren. Es lo que pasa aquí, con tanto papel, pues claro, se han quitado, han abandonado a la gente del campo y las han llevado a las oficinas. Bueno, madre mía, hacer un puente de esto hoy en día te coge Confederación y te mete en la cárcel. Bueno, eso no es de Confederación. Mirad a mí por asear la finca, 480 euros por limpiar el arroyo. Cago en 10. Qué gente. Y se sienten orgullosos los corbatinas. Me voy, que esta tarde me hacen una entrevista para contar, para el tema del ayuntamiento. Me van a hacer una entrevista esta tarde. De la grave injusticia que estamos sometidos aquí en Torre de Don Miguel. Dice, vamos a llamar al ayuntamiento a ver qué dice el alcalde. Y si os contesta, un milagro de Dios. No ha contestado ni burofaz de abogado. ¿Os va a contestar a vosotros? Mañana vamos para allá, ¿ves? A ver qué. Bueno, aquí no se trata ni de suerte ni nada. Simplemente yo que tengo llevar toda la documentación mía como está todo bien y ya está. Aquí no hay tu tía. Al que han fastidiado el muchacho mío, que ahora voy a traer para aquí 80 vacas, mira todo el terreno que tenemos, y el muchacho mío ahora pues no las puede traer este año. Así de claro. Ese es el que va a ser perjudicado. Yo me puedo librar, pero él no. Aquí nada más hay que problemas. Esto hay que traer para acá las cabras, pero urgentemente hay que traerlas ya. Aunque sea la mitad. Y una comida, pues tengo las berrendas. Dios, esto no puede ser, no puede ser. Mucha comida, hay que comprar un montón de ganado, esto no puede ser. Esto sí que arde bien. Esto antes podías venir a coger verezo, ahora vienes y te meten en la cárcel. Es un delito grave. Ellas solas van a ir rompiendo. Sí, más de 2.000 hectáreas no lo habré metido, pero sí creo que había 2.000 hectáreas en esta zona. Pero le he metido de aquellos cerros lejos allí. Todo por allí, unas llanadas. Luego miro cuánto le he metido en el recinto a las vacas. Y los camiones del Portú deben a llevarse leña. Todo ese roble que se están llevando se lo llevaron a particulares gratis. Se lo quitaron a los particulares. No van a poder cruzar, macho. Me cago en 10. Pues ahora tenía la oportunidad de tener toda esta finca, todo esto limpio, Pero la envidia, por culpa de la envidia, otra vez se llenará, se abandonará. Cago en 10, qué ruina más grande. Creo que tengo que recuperar muchos papeles, bueno, recuperar papeles no, tengo toda la documentación, pero
Hay que pensarlo bien. Hostia, voy a los caballos, a las bestias. Qué cuidado, qué comida hay aquí, Ay, Dios mío, qué cansancio. ¿Sabéis qué? Para aquí me he encontrado yo muchas herraduras de bueyes. ¿Cómo que no se llaman herraduras? Las llaman callos, pero me he encontrado muchas, muchas. Vamos, muchas, unas 30, 40 en los años que he estado por aquí con las cabras. Más que de caballerías, ¿Cómo es posible que estas zonas haya más herraduras de bueyes que de caballerías? De caballo te las encuentras en las calzadas romanas, en eso, pero para aquí de bueyes me he encontrado muchas. Se conoce que andaban para aquí con los bueyes o yo qué sé. O los echaban para aquí a comer. Pero sí, de bueyes me he encontrado bastante. El mejor. Y ahí esa maja es la mía, yo tenía las cabras de siempre, que la vendí con esos robles y la vallé toda vallada. Madre mía. Ahí tenéis unas instalaciones guapísimas. Y nada. Por culpa de esto me tuve que ir. Esos robles todos los preparé. Esa sacudida de mi hermana estaba hecho un zarzal. Ahí aplasté las zarzas, metí las cabras. Madre mía. Las tuve en aquella majá, en esta. Y en aquella de para allá arriba que os enseño algunas veces. Pero esto fuera de broma, esto aquí ya lo plantaban de roble o alcornoque o encina. Le ponían 4 protectores para ahí. Y aquí se criaba un alcornocal que valía una millonada dentro de unos años. Pero como la envidia es así, prefieren verse tuertos por ver a otro ciego. No se da cuenta que yo me haga rico o otro ganadero que se meta aquí. Porque yo cualquier día me puedo ir o me puedo, yo qué sé. Que yo tengo una cosa que nadie lo sabe, pero yo tengo una cruz muy grande. Que cualquier día tengo que venderlo todo. Bueno, de momento no, pero sé que con el tiempo al final voy a tener que dedicar a otra cosa. Pero cualquier persona que venga en el futuro, dentro de 100 años o 90 años, hay que pensar en el futuro a lo largo, como hacían los romanos y toda la gente, que aquí las pensamos en el a ver si podemos arruinar al vecino. Si yo ya nací arruinado. Si esta batalla que tengo yo con el pueblo la llevo ya... Tuve que vender esa finca, la tuve que vender, porque si no vendo la finca había matado a los del ayuntamiento. Me estaban todos los días, se quemó como ahora un incendio y todos los días denunciándome. Todos los días, porque serían las cabras, estaba todo quemado. Está prohibido, denuncie, como no tenía nadie. No ve como ahora me han autorizado, porque dicen que yo tenía ganado de antes. ¿Por qué en aquella época no me pasó? Tuve que vender la finca porque si no, no quería llevarme las cabras, tuve que vender. Y me llevé las cabras a la sierra, no volví a venir con ellas. Si aquí la guerra no a mí, a cualquier ganadero que venga de fuera lo eliminan. Es un pueblo que solo quiere... De tan perfectos que son, mira, no hay ni bares. Ayer han venido unos seguidores míos de Cantabria que están ahí. Y me dice, hemos ido al pueblo, ni un café no hemos podido tomar. Digo, es que no, es que está así. Hoy se van a Robledillo y luego se van a Plasencia. Luego le he dicho que iban a ir a Mérida, les he dicho que pasen por Trujillo. Que de Plasencia bajen por el parque. Es un pueblo que yo qué sé. Una energía negativa, hace falta que venga un cura, bendiga las calles, porque vamos, madre mía, madrita mía. Que esto no es solo conmigo, que ya ves que no hay bares, que no hay nada, cero. Entonces la cosa no es solamente con los ganaderos, es con todo el que quiera montar algo.
Aquí los ricos de antes, de estos pueblos ricos de verdad, esa gente tenían capitales que tenían... Esa gente hizo mucho dinero, pero no han invertido nada en el pueblo, no han hecho fábricas de nada, no hay aceite. Ellos sí sacaron sus carreras con los olivos, pero ninguno ha hecho molinos, no han hecho almazaras. Los ricachones han ido todos a Salamanca. De mi pueblo, de Torre en Salamanca, hay cientos de personas. En Madrid son todos médicos, gente rica que ganaron mucho dinero en el pueblo, pero en vez de invertir se fueron. Aquí no invirtieron ni en los buenos días. Entonces, ¿qué ha ido quedando aquí en el pueblo? Aquí todo el que tenía dinero, que era el inteligente, el que tenía cultura, el que tenía educación, se iba. En el pueblo ha ido quedando pues gente que no tiene educación ni cultura. Pues ¿dónde está la envidia? Los ricos no se tienen envidia, son los pobres. Eso yo conozco a muchos encargaínos de los ricos, que los dos son vecinos, a lo mejor está aquí un marqués y aquí otro marqués. Pues los dos obreros a matarse y los dos jefes comiendo juntos todo en el restaurante. Yo eso lo he visto muchas veces. Porque el mi jefe, el tu jefe. Eso ha pasado aquí, ha quedado gente con maldad. Hay gente buena, pero la gente buena ni sale, no sale ni de casa porque claro, se van todos fuera. Bueno, pues esa majada se vende, tiene escritura notarial. Es una majada de cabra y no es mía, es de un amigo mío que compró para ahí un capital y la vende. Ahí hay unos 400 metros. No, me ha dicho a mí que meta las cabras y después el TA mete las cabras y si quiere, yo no quiero, yo tengo finca. Y la quiere vender el hombrito, ahí os hacéis un chalet en medio de la sierra. Y eso es lo que ha pasado en estos pueblos. Entonces los ricos hicieron dinero, se fueron todos médicos, sus hijos médicos. Y aquí no han invertido dinero, no han hecho nada. No han fábricas, no han hecho nada. Las fábricas que había antes de madera, que aquí de la madera se ha vivido mucho, aquí había muchas fábricas de madera. Pero claro, tampoco han cerrado toda la fábrica de madera, claro, todo el que hace dinero se va, no ves como yo mismo nos vamos a ir del pueblo, te tienes que ir, porque te expulsan, ves que no merece la pena hacer nada, ni merece la pena nada, porque nadie quiere nada. Buah. Solo maldad y maldad y maldad. Abres un bar y te lo cierras. Y es que ruina, gente. Abre un bar y el ayuntamiento te lo cierra. Te manda a los obreros del ayuntamiento y te quita la terraza. Hostia, eso ni en la época de Franco, ¿eh? Que te vayan los obreros del ayuntamiento y te retiren las mesas y se las lleven a la nave y encima te digan que las van a vender. Están ahí riéndose los portugueses. Voy a quitar esta goma porque me las quitan todas aquí. Esta gomina las tienes aquí puestas y te las... Ayer está para ahí el muchacho limpiando los olivos. Y a veces yo digo al Dagar, digo, te monto para ahí un negocio, vete del pueblo, y dice que no, pero si es que le va a costar toda la ruina. Mira, ya de momento no puede traer las vacas este año, ya se acabó. No, porque con esta alcaldesa el muchacho tiene que pedir todos los permisos de nuevo. ¿Se los va a dar? No, pues entonces te traes para acá 90, 100 vacas que las compra él a su nombre, ¿qué hago? Es así, ¿eh? La lobera. Hay uno para ahí que está todo el día que lleva de paseante, es paseante, no trabaja ni nada, se dedica a pasear. Bueno, trabaja, cobra para ahí, cobrará, se dedica a pasear. Me dice el otro día para ahí también, es que como tú, todo es tuyo, puedes tener ganado. Pero sí, pero que lo compre él en vez de estarse paseando para ahí, que está paseando, que compre 150, 200 cabras o 40 vacas. Y nada, eso os dejo, dale. Luego hablamos.